quiero invitarte a que oremos al Señor en esta noche, para que sea Él quien hable a nuestro corazón, que sea Él quien nos instruya y nos hable a nuestra vida. Amado Espíritu Santo, te damos las gracias en esta hora por la oportunidad que tenemos de estar reunidos en este lugar. Queremos decirte que te amamos, te alabamos, Señor, en todo momento, y te agradecemos, Espíritu Santo, que en este día tu presencia pueda hablar a nuestro corazón, Señor. Que en este día, Señor, podamos tener acceso a tu palabra, Señor. Es un tesoro muy valioso, Señor. Te rogamos por todos aquellos que no pueden acceder a una porción de tu palabra, Señor. En países donde hay persecución, en donde hay personas en cautiverio y gente en desesperanza, Señor. Levantamos hoy nuestra oración por ellos. Y te rogamos, Espíritu, que en el día de hoy, Señor, tu presencia hable y ministre en nuestro corazón. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Creo que de este lado hace como un ruido medio raro, ¿eh? En el día de hoy vamos a hablar de la semilla y de la tierra. Y para poder iniciar esta meditación, quisiera invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos 11:11. Mientras lo buscas, quiero hacer la anotación que esta palabra fue inspirada al Señor por la vida de otro pastor, y que simplemente en el día de hoy quiero compartir contigo esta reflexión. Yo sé que es del Espíritu Santo, por supuesto, pero la he querido compartir contigo en esta tarde por motivo de que en este tiempo y en esta generación sabemos que aunque las cosas están caminando patas para arriba en la sociedad, Dios espera de su iglesia una iglesia fortalecida, una iglesia con la capacidad de reproducir todo lo bueno que Dios ha puesto en ella. Hemos recibido cosas muy buenas de parte de Dios, hemos recibido su palabra, la tenemos a nuestro alcance, tenemos sus promesas, tenemos todo para poderlo compartir con la gente a nuestro alrededor y vivirlo cada uno de nosotros. Pero hay veces en que la iglesia está como Sara, y ahorita lo vamos a ver. Y sí quería hacer esta anotación para que sepas que el Espíritu Santo es el que te va a hablar a través de cada versículo en esta tarde. Amén. Y Hebreos 11:11 dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Todo lo que genera vida en esta tierra, todo Dios lo ha hecho que sea compatible con su misma especie, de tal manera que las semillas dan vida. Los seres vivos o los animales, cada uno según su especie, el macho con la hembra, tienen la capacidad de vincularse y reproducir la vida. Nosotros como seres humanos también nos vinculamos y somos
Dios nos hizo varón y hembra, y es la manera en cómo la vida continúa. No hay tanta ciencia que hablar en esto, pues conocemos este don de Dios que puso en cada uno de nosotros y que realmente es una bendición. Fíjate, en Génesis 1 la escritura dice que los bendijo Dios y les dijo: multiplicad y fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. Y ahora parece que las naciones y los gobiernos de esta tierra quieren todo lo contrario: control de la paternidad o la paternidad planeada, y a través de actos como lo es el aborto, como lo es las enfermedades que dispersan por diferentes zonas geográficas de la tierra. Todo esto hace que la población disminuya, porque lo que ellos quieren es, los poderosos de la tierra, lo que quieren es que todos los recursos de la tierra no se repartan entre tantas personas, sino que permanezca para ellos. Pero el Señor nos llamó a multiplicarnos. Amén. Porque los veo como que, ay hermano, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pero, ¿sabes? La tierra, al recibir la semilla, tiene la capacidad de hacer que la semilla produzca según su género, según su especie. Y todo se corresponde de la misma manera. El varón es quien trae la semilla que Dios le puso, y Dios le ha dado a la mujer la capacidad de germinar esa semilla dentro de su vientre. Y hay algo hermoso que sucede en la maternidad, al igual que sucede en la tierra cuando sembramos una semilla. Cuando sembramos una semilla en la tierra, la semilla por sí misma, aunque tiene el potencial de la vida, no puede producirla, sino que necesita y empieza a extender su raíz y empieza a absorber todos los nutrientes que vienen de la tierra. Y si una tierra es rica, una tierra es saludable, si una tierra no está contaminada, entonces podemos esperar de esa semilla que produzca lo mejor. En la parábola del sembrador nosotros observamos que hay distintos tipos de terreno donde el Señor salió a sembrar. Dice que el sembrador salió a sembrar, y algunas cayeron en espinos, cerca de los espinos, otros cayeron en pedregal, otros cayeron en tierra árida y seca, y las del camino se las comieron las aves, y todas las piedras pues no tienen nutrientes. Crecieron las semillas pero se secaron. Los espigos absorbían lo bueno que tenía esa semilla y al final la ahogaron. Pero la buena tierra produjo 30, 60 y 100 por uno. Y es importante que aquí podamos tener en cuenta estos números: 30, 60 y 100 por uno, porque todo lo bueno que Dios ha depositado en ti no es solamente replicarlo o duplicarlo, sino multiplicarlo 30 veces más, 60 veces más, 100 veces más. Pero cuando leemos este pasaje, leemos la historia de una mujer que ha pasado su tiempo para poder tener un pequeñito, un bebé. Nosotros conocemos la historia de Abraham y cómo Abraham fue un hombre justo, y la justicia de Abraham fue haberle creído a Dios. Abraham buscaba a Dios. Abraham tenía una relación con Dios, y Dios quiso bendecirlo con un anhelo especial. Él no había podido tener hijos con su esposa Sara. Y cuando leemos la historia de Sara,
la Escritura nos enseña en este pasaje que Sara era la que estaba estéril. No había un problema en la semilla de Abraham. Y la prueba de esto es que Abraham tuvo hijos con sus siervas. Con una de ellas, con su sierva Agar, Abraham tuvo un hijo que se llamó Ismael. Ismael es bendecido por causa de su padre. Sin embargo, no era el hijo de la promesa. Nosotros encontramos en esta historia que la que realmente había pasado el tiempo para tener hijos, ya había terminado el tiempo de las mujeres, es precisamente en Sara. Y en aquella ocasión estaba el Señor hablándole a Abraham y diciéndole: te voy a dar descendencia y te bendeciré. Y justo detrás estaba escuchando Sara cuando el Señor le dice: Sara se rió, dice: ¿podrá mi esposo siendo ya viejo? Abraham no era el del problema. Quien realmente tenía esta situación era Sara. Y la alusión que podemos entender en esta tarde tiene que ver con la iglesia en el día de hoy. Porque la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, la iglesia que el Señor compró con su sangre preciosa, figurativamente está el género de la iglesia es femenino, es la novia de Cristo. Y esto tiene que ver muchísimo porque toda la semilla, todo lo bueno, todo el potencial para dar vida viene en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Ya está ahí. Cuando el sembrador sale a sembrar, ¿sabes? No había ningún problema en el tipo de semilla que él sembró. Yo les platicaba cuando ministrábamos las ofrendas y los diezmos el pasado domingo por la mañana, que amigos míos que siembran maíz en Metepec, ellos siembran distintos tipos de semilla en su campo. Las más corrientes lo siembran en las orillas para que si viene los vecinos, cuando ya salen los elotes, pues los primeros que agarran son los elotes de las orillas, ¿verdad? Y se los llevan para hacerse su elotito con mayonesa, con quesito rallado, su limón y su chile piquín del que no pica. Y ¿sabes? En el centro del campo es donde ponen la mejor semilla. Eso hacen ellos por causa de los vecinos. Pero en esta parábola el Señor dice que Él salió a sembrar el mismo tipo de semilla. Y la semilla tiene que ver la palabra de Dios, y el tipo de terreno tiene que ver con el corazón de la iglesia. Por mucho que en esta generación la gente quiera cambiar su género, un hombre no va a dar nunca luz a un bebé. Y viceversa, de la relación de dos mujeres no va a salir nunca un bebé. Y en el caso de la iglesia, nosotros debemos entender que para que nosotros podamos dar vida, seamos una iglesia viva, resplandeciente, fuerte, con el carácter de Cristo, nosotros necesitamos la buena semilla que es la palabra de Dios para nuestro corazón. Es algo hermoso. Mira, la tierra es una incubadora. Los vientres de las mujeres son una incubadora natural. La iglesia es una incubadora espiritual de toda la naturaleza buena de Dios. Nosotros alabamos a Dios, todas sus bondades, todas sus, ¿cuál es esta palabra? Todo lo bueno de Él. Y al alabarlo por todo lo bueno que es Él, debemos tener en cuenta
que nosotros, al ser su iglesia, al ser la incubadora de esa buena semilla, estoy hablando en lo general como iglesia de Cristo, pero por supuesto tiene que ver con que cada uno de nosotros lo creamos, lo vivamos y lo llevemos por obra. Entonces nosotros podemos expresar ese ADN espiritual de lo que es Dios. Un día Moisés le pidió al Señor y le dijo: muéstrame tu gloria, Señor. Dios ya le había prometido y le había dicho: mi presencia irá contigo a donde quiera que vayas. Pero Moisés dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y al solo hecho de ver la gloria de Dios, Moisés empezó a hablar todo lo bueno, todas las cualidades, todas las virtudes, todo lo maravilloso que es el Señor el Señor Dios Todopoderoso. Jesucristo, por supuesto. El solo hecho de contemplar la gloria de Dios lo hizo adorar inmediatamente. Isaías, cuando tiene un encuentro con la presencia de Dios, se postra inmediatamente y tiene temor porque dice: soy hombre muerto porque he visto la gloria de Dios. Ezequiel también, cuando tiene una revelación del templo y de la presencia de Dios, cae postrado y alaba las virtudes de Dios, y él tiene temor de lo que le ha de suceder, y el Señor le dice: come del rollo. El rollo significa, en ese tiempo pues no tenían una Biblia empastada como nosotros. Ustedes saben, escribían en rollos de un papel que es tipo tela, largo, no había versículos, todo lo escribían ahí, y Dios le dice: cómetelo. Y en este tiempo también es importante que nosotros podamos conocer las cualidades, las virtudes y recibir la buena semilla de parte de Dios. Durante estos días tuve la oportunidad de ver algunos, ¿cómo llamarlos? Como artículos o imágenes gráficas que comparte el pueblo cristiano entre pues lo que gente piensa que la iglesia debería conducirse de esta manera, de esta otra. Este predicador es un mentiroso, este sí es bueno, aquí está la unción, aquí está la verdadera palabra, aquí está la sana doctrina, y ponen imágenes, y con un solo versículo quieren atacar a la misma palabra o a los mismos hermanos que están creciendo en la palabra de Dios, lo cual se me hizo un poquito, a mi parecer, quiero decirles, a mi consideración, un tanto innecesario, porque son miles de personas quienes ven estas conversaciones o quienes ven estas imágenes y ven a hermanos en Cristo unos a otros diciéndote: tú estás bien, tú estás mal, de acuerdo con esta palabra. No, pero la Biblia también dice esto, y también la palabra dice esto y dice lo otro. Al final de todo, la palabra le sirvió como una esgrima entre los dos tipos de personas, cuando la palabra de Dios debe ser útil para edificar, para consolar, para redarguir, para edificar. Y hay veces donde una sola palabra puede tomar un sentido figurativo, pero una misma palabra puede tomar un sentido literal. Y el Señor, al final de cuentas, cuando tú pones por obra la palabra con fe, como dice Mateo 7, la casa sobre la roca, el hombre prudente es el que escucha y pone por obra la palabra. Entonces la semilla misma, que es la palabra, producirá algo diferente, algo que no es del ADN del ser humano, sino algo que viene de la naturaleza de Dios. Entonces, cuando te digan: qué bueno es usted,
Tú vas a saber, bueno, el Señor Jesús mismo lo dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino mi Padre que está en los cielos. Él es bueno. Qué generoso es usted. Tú vas a saber, es que esa generosidad no es de mí, es del Espíritu Santo de Dios que está en mí. Oye, puedes orar por mí porque tú sí tienes fe. Ese don de fe, más que venir de tu propio corazón, es lo que tú estás cada día alimentando y fortaleciendo en tu espíritu por medio de la palabra, porque dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sara es la alusión de la iglesia. La iglesia necesita ser fortalecida y necesitamos creerle al Señor, porque en estos tiempos la palabra dice que al haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y así estamos. Hoy en día mucha gente se está dejándose llevar por la corriente de esta generación y ya no le importa mucho lo que Dios piensa, sino lo que la sociedad vaya a pensar. Y la verdad es que decía un pastor chileno que una vez en una entrevista ante miles de personas le preguntaron: ¿qué piensa usted del homosexualismo? ¿Qué piensa usted de la adopción de niños? Y empezó a decir varias preguntas diciéndole: ¿qué piensa usted? Y la respuesta de este hombre fue sensata, de este pastor, Lucas Márquez se llama, y él dijo: francamente, lo que yo piense no tiene tanto valor, pero yo te puedo decir lo que Dios piensa acerca de todo lo que me estás preguntando. Cuando hay un nacimiento, algo nuevo va a suceder. Lo sabemos, por supuesto, lo sabemos y lo esperamos. Si nosotros hablamos de lo natural, el nacimiento de algo o de alguien genera una expectación, genera algo poderoso. Nosotros, hay un versículo, por favor, si me ayudas a buscarlo, Hugo, debe estar en Primera de Juan, y dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros esperamos algo que nos sorprenda, algo que no conocemos, pero que tenemos la esperanza que va a traer algo nuevo, una nueva esperanza para nuestra vida. Y estoy hablando en todos los sentidos. Tal vez ahorita lo más cercano para mí es el nacimiento de un bebé, el nacimiento de mi hija. Eso es lo más próximo que tengo. Gracias, ya te iba a decir gracias, Juan, pero no, gracias, Hugo. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En cada generación, en cada tiempo, Dios ha puesto en cada uno de los que nacen en esta tierra un potencial para poder hacer frente a lo que el enemigo quiso destruir. Y cuando nosotros vemos que la maldad se incrementa, nosotros podemos esperar que la manifestación de los hijos de Dios en esa generación sea más grande y sea más poderosa. En el tiempo de Moisés algo sucedió. Hubo esclavitud, hubo opresión, hubo dolor. Tanto dolor hubo que dice la Escritura que ese clamor de los hebreos subió delante de la presencia del Señor, y que él escuchó y se acordó de su pacto con Abraham.
Entonces, el Señor tuvo que traer el nacimiento de alguien, que en este caso fue Moisés, para que trajera una victoria sobre esa generación. ¿Vamos bien hasta aquí? Tuvo que nacer alguien para que esa generación tuviera una libertad. Y también dice la palabra que para que el mundo fuera salvo, para que todos nosotros pudiéramos tener acceso delante de la presencia de Dios, alguien tuvo que nacer. Amén. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que nacer para traer salvación a toda esta humanidad. Y en el día de hoy, es verdad que el mundo es contrario a Dios. Es verdad que el mundo es adverso, es hostil, oprime, lastima, busca la muerte de cada generación. Pero en este pasaje la Escritura nos enseña y nos dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y por eso era necesario que para que tú pudieras vencer sobre el reino de las tinieblas, sobre la maldición que había en tu familia, lo que había en tu generación, tú tuvieras que nacer de nuevo en Cristo Jesús. No que Cristo naciera en tu corazón, que tú nacieras en Cristo. Amén. Y algo importante sucedió en el tiempo de Moisés, porque cada nacimiento trae una oposición. Y no te parezca extraño que cuando naces de nuevo en Cristo, yo no sé si te acuerdes cuando tú recibiste a Cristo por primera vez, que fue hermoso. Algunos lloran y dicen, es que no sé por qué estoy llorando, pero siento tan bonito, siento tanta paz. Y le das un abrazo a esa persona que nace de nuevo y está feliz. Y el cielo está feliz porque dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Pero días después, una oposición se levanta contra ese nacimiento. Una oposición que pretende no solamente acabar con tu vida o con la vida de quien ha nacido de nuevo. El diablo no solamente le interesa esa vida, es como lo que ahora sucede con la ideología de género en esta generación. ¿Sabes? A ellos ya no les interesa tanto lo que tú hagas o lo que los jóvenes hagan. Ellos ya están pensando en los niños, ya están pensando en las siguientes generaciones. Las mayores productoras de cine, de televisión, contenido en la red, en internet, dirigido a los niños, la misma educación en los gobiernos, todo está dirigido para que los niños sean culturizados o sean adoctrinados con una forma de pensamiento contrario a lo que Dios estableció en su palabra. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer eso? Quiere hacer que las generaciones se aparten cada vez más de Dios, pensando que es lo normal. Y al hablarte de esto yo te decía, cuando el enemigo se opone a que una persona nazca de nuevo, es porque sabe que cuando una persona viene a Cristo, no solamente está el potencial de que él sea salvo, sino de que toda su casa, sino de que toda su familia, sino de que todas sus generaciones sean benditas por el Señor y sean rescatadas. Hermosa promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces el enemigo se irrita, yo creo que se pone colorado, no sé qué color se ponga, pero va a querer que se va a oponer al nacimiento nuevo que Dios ha puesto en tu vida. En el tiempo de la esclavitud de Egipto, que representa en nuestra vida
a la vida del pecado, a la vida del desconocimiento de Dios. Cuando nació el Moisés de esa generación, Faraón mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Vamos a Éxodo 1:15, por favor. Y cuando nace el Señor Jesús, el Salvador, Herodes manda matar a todos los niños menores de 3 años de esa generación. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Y por qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. No te extrañe que en el tiempo de tu vida, al ser tú una persona nacida de Dios, haya oposición, haya ataque. A veces mucho más que cuando tenías tu vida sin Cristo, porque antes en tu vida sin Cristo hasta te la pachangueabas bien sabroso y no pasaba nada. Pero cuando conoces a Cristo y viene la adversidad y viene la oposición a que tu vida cumpla ese propósito, ¿sabes? En ese momento tú debes recordar y saber que tú ya no perteneces a este mundo. Tú naciste de nuevo en el Señor, y que tu fe, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es nuestra victoria, nuestra fe. Y en los momentos de mayor adversidad es cuando más debemos fortalecer la fe a través de creer en el Señor. Nosotros vemos en el caso de estas mujeres, las mujeres hebreas, que tenían una cualidad. La cualidad que tenían es que eran fuertes, eran robustas, y que cuando llegaban las parteras, te iba a decir, voltea a ver a una robusta cerca de ti y sonríele, pero no lo hagas, por favor. Cuando estas mujeres llegaban, las parteras, ellas ya habían dado a luz. Y esto es algo hermoso, porque cuando el enemigo quiera planear algo, Dios te va a dar la fuerza y Dios te va a dar el aceleramiento para que tú puedas hacer las cosas no en el tiempo en el que está estimado, sino en un tiempo mucho mayor. Dios va a acelerar las cosas para que tú puedas crecer en Dios rápidamente. Y lo que a lo mejor a alguien le tomaba mucho tiempo conocer y aprender y madurar en Cristo, el Señor te va a dar ese aceleramiento para que tú crezcas conforme a su palabra. Cuando a lo mejor antes costaba trabajo conocer la revelación de una palabra, Dios te va a dar el aceleramiento y la rapidez para que tú rápidamente puedas conocer lo que Dios quiere hablarle a través de su Espíritu Santo a tu vida y a esta generación, a su iglesia. El Señor va a acelerar las cosas para que antes de que suceda un ataque del enemigo, tú ya estés prevenido, tú ya estés listo, y el enemigo jamás te tome desprevenido en el nombre del Señor. A lo mejor puedes decir, ya la veía venir, pero nos decía
en esta mañana el presidente municipal, tuvimos una reunión con él y él hablaba de lo que quiere hacer con la policía, la nueva policía, la seguridad, y aumentar, y que alguien le dijo: oye, pero pues esto es casi pues eso no va a evitar que la gente mala quiera hacer lo malo. Y él le respondió: pues esto es como decía mi abuelita cuando pusieron protecciones en las ventanas de su casa. Oye, pero de todos modos quien quiera meterse va a intentar hacerlo. Y la abuelita respondió: va a intentarlo, pero le va a costar trabajo. Y así el enemigo no quiere decir que cuando tú estés en Dios no venga contra ti. Al contrario, es cuando más va a venir. Y dice la palabra que él anda como león rugiente, acechando y buscando a quien devorar. Pero por eso dice la palabra: sé sobrio y vela. Sé sobrio y vela. Dice la palabra: sométete a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Es sencillo. Someterse a Dios es considerar su voluntad sobre nuestra voluntad. Porque si para unas cosas mi voluntad, Dios, aquí no, de esta parte de mi vida para acá, ahí no te metas. Pero en todo lo demás sí, yo puedo ir, yo puedo hacer, pero de esta parte para acá, no, déjame todavía disfrutar un poquito. Entonces no estamos haciendo someternos a Dios completamente. Y es cuando el enemigo aprovecha esos espacios tan pequeños para destruir la vida de la gente. Someter nuestra voluntad a Dios es considerarlo en todos nuestros caminos. Que si te dice ama a tu esposa, la puedas amar. Que si te dice que bendigas a los que te maldicen, lo puedas hacer con amor. Que si el Señor te dice haz bien a los que te aborrecen, lo puedas hacer por el amor a Dios. Que si el Señor te dice da a todo aquel que te pida, dale. No pienses, pero ¿qué va a hacer con el dinero? Seguramente se va a ir a comprar algo, se va a comprar más drogas a los niños de la calle. Si el Señor te dice a todo aquel que te pide, dale. No le niegues tu capa, no le niegues la bendición de poderle dar algo que bendiga su vida. Y así en todas las áreas, en todas las áreas. Y sabes, someteos a Dios. Resiste al diablo. ¿Y qué es la resistencia? Sino toda aquella fuerza que se opone a otra fuerza. Y si nosotros nos consideramos a nosotros mismos exclusivamente en la capacidad de nuestro ser, estamos fritos. Pero si nos consideramos en el poder del Espíritu Santo de Dios y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no todo lo puedo por mis habilidades, no todo lo puedo porque tengo 15 o 20 años de cristiano, o todo lo puedo porque tengo una maestría en no sé qué, ¿sabes? Sino porque decimos es Cristo mi fortaleza, es el Señor mi roca más fuerte, el que sustenta mi vida, el que se levanta sobre mis adversarios. Entonces no va a ser la fuerza, no va a ser el poder, sino el Santo Espíritu del Señor. Entonces, cuando se opongan esas dos fuerzas que hacen resistencia, resiste al diablo, no en tus fuerzas, resístelo en el poder de su Espíritu Santo que encontramos en toda la armadura de Dios de Efesios 6. Resístelo, resístelo. Habla bendición cuando tú ves que a tu alrededor todo es diferente. Eso es la fe. Hablar las cosas que no son como si fueran. Sea un hijo que se ha ido de casa, sea un esposo que no ha querido recibir al Señor, sea alguna situación en el trabajo, sea alguna situación en la salud, alguna situación en la economía. ¿Sabes? Comienza a darle al Señor, a alabarlo y a engrandecerlo, a bendecirlo y a declarar todo lo que no es como si fuera. Porque los peores enemigos de la visión es la vista natural. La vista natural te dice las cosas como están, pero la visión te dice las cosas como serán.
Y Dios te va a dar una visión personal de lo que va a hacer con tu vida. Resiste al diablo y él va a huir de tu vida. Esa es la aceleración, que el Señor te va a dar la capacidad de escapar, de salir y de poder tener una victoria anticipada antes de que tus enemigos quieran sorprenderte. En Primera de Crónicas 12, la palabra de Dios habla de los hijos de Isaacar y dice la palabra que ellos eran hombres valientes, prontos para la guerra y entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Y tú tienes que discernir en la palabra de Dios cuáles son los tiempos. ¿Sabes? Cuando una mujer está embarazada, en las diferentes etapas de su embarazo, la mujer se da cuenta que está embarazada porque durante el primer trimestre empiezan a haber cambios, empiezan a haber algo diferente dentro de ella, de cada una. Para algunas esos cambios les producen incomodidades, dolores, no pueden dormir bien, tienen ascos, no pueden oler ciertos aromas porque les es desagradable. Pero luego viene una nueva etapa, el segundo trimestre, cuando parece que todo está tranquilo, que todo se calma, todo huele bien. Puede oler las papas a la francesa que está haciendo el papero a 2 cuadras y se le antojan y están tranquilas. Es más, todo el mundo se acerca y empieza a observar que algo sucedió. Empieza a haber un cambio. Y la gente se acerca y dice: qué bonito, qué hermosa pancita. Hoy hasta se te ve como rubor en las mejillas y tienes una mirada que no sé qué. Esa mirada que solamente las embarazadas tienen. Las mujeres saben a lo que me refiero, ¿verdad? Yo veo a mi esposa y pues sí, le veo la mirada y me gusta, pero pues no he aprendido a distinguir ese brillo especial de los ojos, ¿no? Y pasa el segundo trimestre, que es placentero, pero viene el tercer trimestre, cuando nuevamente vienen las incomodidades, cuando no puede dormir en ciertas posiciones porque le lastima, le empuja, le oprime. Nuevamente viene como que esa forma de que ya no comen todo lo que necesitan, pero el cuerpo físico está expresando y está manifestando que hay algo dentro de ese cuerpo y que el cuerpo de la mujer dice: ya lo quiero sacar, ya quiero que esté fuera. Y sabes, así es, lo mismo sucede en la iglesia de Cristo, porque cuando el Señor trae la semilla que es la palabra sobre nosotros al principio, cuando una mujer tiene 2, 3 días de embarazo, no hay un cambio significativo. Y tal vez tú puedes decir: bueno, fue hermosa la palabra, pero sabes, a partir desde el momento en que germinó en tu corazón, ya empezó a producir. Y el Señor dijo que así es la palabra, que así como cae el rocío de la lluvia sobre la tierra, así es la palabra del Señor, que cuando la envía a la tierra no volverá a ella vacía, no volverá a él vacía. Y sabes, la mujer al principio no lo sabe, los cambios que está viendo, pero empieza a cambiar, y cuando llega el momento de los últimos días, donde ya hay estrías, ya hay un estiramiento, la columna ya no soporta, y sabes, la mujer está en un dolor para poder dar a luz a ese pequeño o pequeña. Sabes, ese tiempo del alumbramiento, aunque es doloroso, es opacado completamente por el gozo del nacimiento. ¿Sí o no, mujeres? Es completamente opacado. Y tanto es opacado ese dolor que algunas mujeres dicen: mi amor, vamos a tener otro hijo.
¿Cuántas le dicen amén a su esposo? Nah, ¿verdad? Las mujeres, sabiendo qué dolor es dar a luz a un hijo, les llena tanto de alegría que quieren tener otro hijo. Quieren volver a pasar ese proceso por el sumo gozo que es la bendición de dar a luz. Nunca he visto un hombre que lo operen, no sé, de un riñón y a los 9 meses diga, ya quiero que me operen del otro riñón, ¿ah? No dicen eso. Pero una mujer sí. Y sabes, nosotros sabemos que lo que Dios está por producir, por hacer, por cambiar en esta iglesia, en esta generación, va a ser un proceso. En algún momento ese proceso puede incomodarte de tu zona de satisfacción, puede sacudirte, hacer algo que tú no hacías anteriormente. Pero cree en el Señor y ten la fe de Sara para que tú puedas ser fortalecido espiritualmente y puedas dar a luz lo que Dios puso en tu vida. Al escuchar el mensaje de bendición que Dios daba para este año 2019, terminación 9. El 9 representa, el número 9 representa nacimiento. 9 es el número de meses que una mujer, las 40 semanas o los 9 meses que una mujer es el proceso para el nacimiento. 9 son los frutos del Espíritu Santo. Y tú sabes que el fruto es cuando la planta o el árbol o la misma semilla se vuelve a reproducir. 9 son el fruto del Espíritu Santo. 9 son los dones del Espíritu. Y sabes, en este año 2019 tengo la seguridad de parte de Dios, y aún no se ha acabado, estamos un poquito más de la mitad, que Dios va a acelerar y va a producir en esta congregación, en esta generación, en esta iglesia, no solamente Centro de Vida, sino en su iglesia, en esta generación. Cada iglesia, cada lugar de reunión va a hacer producir mucho más rápido todo aquello que antes se tardaba en hacer. Si antes años atrás venían gente a Cristo, en este año muchos más personas van a venir a Cristo en el nombre de Jesús. Muchos más milagros vamos a ver en esta generación. Nacimientos naturales van a suceder, por supuesto. Promesas se van a acelerar y se van a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no decirlo? Sabes, no en el afán de lo material, sino en el afán de que tú sepas que el Señor te ha hecho una persona creativa, una persona con la capacidad de producir. Estoy seguro que el Señor hará que tu visión que produzca, que si Dios te ha puesto por visión establecer un negocio, establecer algo para bendición de tu vida y de otras personas, se produzcan en este año en el nombre de Jesús. Yo se los digo, aleluya, al nombre del Señor Jesús. Miren, no se los digo en el ámbito de querer hablarte solamente a la parte material, sino que sepas que Dios te va a hacer productivo no solo, o reproductivo, no solo en la parte física con hijos o en la parte espiritual en cuanto a tu vida con Dios, sino también en cómo Dios te va a utilizar para bendecir a otros. Ya estoy por concluir y quiero terminar diciéndote que este mismo número 9, en Mateo 9, la Biblia nos narra la historia de una mujer que tenía un problema de flujo de sangre. Flujo de sangre porque nosotros sabemos que en el tiempo de las mujeres hay un flujo, porque ese óvulo ya no va a germinar.
y lo que hace el cuerpo es que lo va a expulsar. Dios hizo el cuerpo de la mujer de una manera perfecta, con la capacidad de reproducir, pero cuando ese óvulo no ha producido, lo vas a sacar del cuerpo para que un nuevo óvulo venga al vientre. O bueno, haga su recorrido, ¿verdad? Esperando la semilla. Pero, ¿sabes? Esta mujer del flujo de sangre no podía dar más vida porque ella había gastado todo lo que tenía. Ella no podía tener más hijos porque estaba prohibido por las leyes mosaicas que una mujer que estuviera en su tiempo tuviera relaciones con su esposo. Entonces su esposo por muchos años, dice ahí 12 años, no habían tenido hijos. En pocas palabras, ya no había la posibilidad. Pero ella se acercó al Señor Jesús y el Señor Jesús estaba de camino, pero el Señor Jesús no iba a buscar a esa mujer del flujo de sangre. Era la mujer del flujo de sangre la que se acercó al Señor Jesús. Realmente el Señor Jesús iba camino a buscar a una niña que las personas decían que estaba muerta, pero que el Señor Jesús dijo, no está muerta, sino que duerme. El final de la historia, ustedes lo conocen. Esta mujer toca el borde del manto. Jesucristo dice, ¿quién me ha tocado? Y dice, por tu fe tú has sido salva, tu fe te ha salvado, y fue salva en aquella misma hora y fue sanada. Y luego va el Señor y a esa mujer le dice, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta de la muerte. Y aquí encontramos a dos tipos de mujeres que representan, por un lado, a la mujer. Hay un pasaje en la Escritura que dice que las mujeres ancianas enseñan a las mujeres jóvenes. No solo, eso está hablando acerca de la familia, cómo conducirse familiarmente. Pero aquí en este pasaje estamos viendo una mujer que ya pasó su tiempo, que ya vivió la experiencia de ser, tal vez fue madre, o que ya pasó el tiempo en el que ella produjo óvulos, y que ya era una mujer de edad, y estamos viendo a una mujer jovencita de 12 años, y que es aproximadamente la edad cuando las mujeres empiezan a arreglar, y que es el tiempo en donde el cuerpo se empieza a madurar y a preparar para producir vida, de tal manera que si una mujer a esa edad recibe una semilla, tiene la capacidad de ser mamá. Y estamos viendo que son dos generaciones que el Señor Jesús la encuentra en el mismo tiempo y sana a esa mujer que ya no podía, o que tenía un problema con el poder tener hijos, y rescata a una mujer que está a punto de dar hijos, la mujer que ya tuvo hijos con la mujer que va a tener. Y ese tiempo de esa generación donde Dios va a juntar y a levantar lo que fue un legado con lo que va a ser una esperanza. Lo que ya fue es un legado. La vieja iglesia, si lo pudiéramos llamar de esa manera, la antigua, la iglesia primitiva, o la iglesia de las primeras generaciones, las primeras generaciones de la iglesia en México, no tiene que estar separada con la iglesia que se está levantando, las nuevas generaciones, y que van a producir muchísimo en el nombre de Jesús. Y ahí estamos tú y yo. Gloria a Dios por nuestros abuelos, por nuestros padres que nos enseñaron la palabra correctamente, pero ellos nos están preparando, y nosotros debemos preparar a la siguiente generación que producirá vida en el nombre de Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Le damos un fuerte aplauso al Señor con todo nuestro corazón. Y yo quiero invitarte que podamos orar en esta noche, y que podamos pedirle al Señor que nos dé la fuerza que le dio a Sara. La fuerza como iglesia, que seamos fortalecidos, porque cuántas buenas palabras han venido
yo estoy hablando a lo mejor en este preciso momento de esta congregación, Centro de Vida. Profetas, apóstoles, pastores, maestros, tanta gente. Y sabes, nuestros mismos pastores, nuestros pastores Rey y Pati, Dios los usa. Y Dios les inspira la palabra para que nosotros recibamos una palabra sana, una palabra mesurada, una palabra de poder. Y la misma palabra que tú lees cada día es buena porque es palabra de Dios. Y sabes, es imposible que el problema esté en la semilla, porque la semilla es buena, pero nuestro corazón, nuestra vida tiene que ser una buena incubadora de esa semilla para que demos fruto y nuestro Padre sea glorificado. Si tú estás de acuerdo conmigo, entonces oremos a Dios y pidámosle esto en esta noche. Padre amado, en esta noche queremos bendecir tu nombre y alabarlo, exaltarlo. Gracias, Padre, porque tú has enviado la palabra oportuna, Señor. Has enviado la respuesta, Señor, y a veces no la hemos escuchado. Tú has enviado, Señor Jesús, a través de diferentes tiempos, Señor, de nuestra vida, una palabra de consejo, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo. Y te damos la gloria, Señor, porque esa palabra nos alcanzó y hoy estamos aquí, Señor, escuchándote, alabándote, sirviéndote, Señor. Pero no es suficiente, Señor. Dice la palabra en Génesis 26:12 que en aquel año Isaac cosechó al 100 por 1 a pesar de que había sequía. Y amada iglesia, yo te digo en esta noche que aunque alrededor de ti haya sequía, aunque alrededor de ti haya oposición y adversidad para que tu semilla, la semilla que Dios ha puesto en tu corazón, no produzca, en el nombre de Jesús declaramos y con fe y con la autoridad de su nombre declaramos que no serán las circunstancias las que determinen que tú des buen fruto, sino que tu corazón escuche, medite y ponga por obra la palabra de Dios. Y en todas las áreas de la vida que podamos tener en cuenta a Dios, en la familia, en la sociedad, en nuestra manera de comportarnos como hijos de Dios, lo tomemos en cuenta. Y que el Señor nos fortalezca como iglesia. Señor, fortalécenos como iglesia para dar el fruto que tú esperas de nosotros. Fruto que bendiga, Señor, no solamente a nuestros hijos y generaciones, sino que bendiga a muchos. Declaramos en el nombre de Jesús que este año no solamente será de nacimientos físicos, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que nuevos nacimientos espirituales habrá, Señor. Mucha gente te conocerá, Señor, por la palabra de testimonio de cada uno de los que estamos aquí. Pon las palabras, Señor, pon el lugar, pon el tiempo para que hablemos y prediquemos a toda hora el mensaje de salvación. Gracias, Señor, por los nuevos proyectos que nacerán, no solamente en la iglesia, sino en cada persona. Proyectos, Señor, aún, Señor, los planes, la visión, lo que tú has de poner en cada uno de nosotros. Te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos des esa fuerza y la fe que tuvo Sara para que nosotros podamos producir. Gracias porque hemos nacido en ti. Tu palabra dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y nos declaramos en el nombre de Jesús más que vencedores en Cristo Jesús. Amén.